Chéquense nomás el despliegue de película en Coatzacoalcos. El puerto amaneció hasta las chanclas de marinos y filtros de seguridad. Después de la caída del Mencho, las autoridades no quieren que se les mueva el tapete en este nodo logístico y hasta drones andan cazando por si las moscas. Y agárrate, porque en Jalapa se armó el chisme de que se había activado el código rojo por una supuesta fuga. Las patrullas andaban a todo lo que daban por el Boulevard Diamante, pero la gobernadora Rocío Nale salió de volada a decir que no inventen, que todo está bajo control y que en la capital no hay alerta extraordinaria. Quédate, porque aquí no nos guardamos nada. Soy Rodrigo Croza y esto es el Noti Express. Arrancamos. Blindan Coatza por Mencho. El puerto de Coatzacoalcos amaneció blindado. Marina en accesos, filtros de inspección y patrullajes permanentes tras la caída del Mencho y el ruido nacional que dejó ese golpe. Y no es un tema menor. Estamos hablando del principal nodo logístico del sur de Veracruz. Y cuando un puerto estratégico entra en esquema reforzado, la conversación ya no es solo de seguridad, es economía, política y social. Yo les diría que no tengan miedo. Aquí estamos todos con mucho cariño, con mucho orgullo de ser mexicanos, de querer mejorar esta tierra, de querer mejorar nuestra sociedad. Desde la tercera zona naval confirmaron esta noticia y confirmaron la situación. Ejército, Guardia Nacional, Seguridad Pública Estatal, Fiscalía y Policía Municipal. Y la consigna es clara: vigilancia constante dentro y fuera del recinto. Y el problema no parece ser la intención. Las ganas están. Pero el tema está en la operación fina, en que la maquinaria no se atore y que el blindaje no termine afectando el ritmo comercial que mantiene viva a la zona industrial. Hay enlace directo con Acipona, Capitanía de Puerto y Aduana y supervisión en áreas clave, es decir, monitoreo permanente, incluso simulacros ante escenarios de riesgo, incluyendo ataque con drones. Eso habla de prevención, sí, pero también deja ver que el puerto sabe que es pieza sensible y cuando se mueve algo grande a nivel nacional, los puntos estratégicos se vuelven prioridad. En la ciudad, la percepción jugó su papel. Padres que decidieron no llevar a sus hijos a clases, comentarios en redes y nerviosismo. El alcalde de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo, salió a pedir calma. Dijo que no tengan miedo, que hay coordinación en los 3 niveles y el mensaje es entendible. Pero cuando la violencia nacional toca el ánimo local, la confianza no se construye solo con declaraciones. Y este reforzamiento no empezó ayer. Ya había presencia adicional desde días antes y esto obviamente cambia el contexto, porque la caída de un líder criminal mueve equilibrios y genera ajustes en varios estados. Y aquí lo importante será medir cuánto tiempo se mantiene este esquema y si logra su objetivo sin frenar la dinámica económica. Porque blindar es una cosa y sostener estabilidad real es otra. Coatzacoalcos está bajo resguardo reforzado y la intención es proteger operaciones y mandar mensaje de control. La pregunta que queda es si esta calma vigilada será suficiente o si apenas estamos viendo el primer movimiento de una etapa más tensa en el sur de Veracruz. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. ¿Código rojo en Jalapa? Sí, en Jalapa corrió el rumor de un código rojo. Patrullas en movimiento, comentarios en redes y la versión de una supuesta fuga de una persona con prisión domiciliaria. Pero desde Palacio de Gobierno la respuesta fue clara. No hubo alerta extraordinaria. No, todo está bien. Acabamos de terminar la mesa de seguridad a las
casi 10 de la mañana y los reportes son bien. Se habla de un código rojo en Jalapa, que una persona detenida en prisión domiciliaria se escapó. En la zona de la avenida Diamante. No hay ningún código rojo. Todo se atiende. Miren, tenemos un estado muy grande. La gobernadora Rocío Nale García salió a desactivar la narrativa. Dijo que no existe código rojo en la capital y que todo está siendo atendido. Y ahí empieza el contraste entre percepción y versión oficial. Después de encabezar la mesa de seguridad, la mandataria aseguró que los reportes son favorables para Veracruz. Carreteras abiertas, sin bloqueos, sin operativo de emergencia declarado. Y el problema no parece estar pues, en la intención de informar, sino el tema está en cómo se comunica en momentos de tensión. Porque cuando la ciudadanía ve movilización policíaca, aunque sea preventiva, la palabra normalidad cuesta más trabajo creerla. La movilización en la zona del Boulevard Diamante sí ocurrió. Eso es un hecho. Pero según el gobierno estatal, fue atendida de manera ordinaria sin necesidad de activar protocolos mayores. Y aquí el punto fino es ese. ¿Qué activa un código rojo y qué no? Porque la línea entre operativos preventivos y situación extraordinaria no siempre es clara para la población. Rocío Nale también puso el tema en perspectiva, recordó que Veracruz es un estado amplio con más de 8 millones de habitantes y que la intención en seguridad es permanente. Y bueno, la estructura institucional, hay que decirlo, opera todos los días, pero en un estado de ese tamaño, cualquier incidente se amplifica rápido y más en la capital política. Lo ocurrido deja una lección sencilla. La seguridad no solo se mide en cifras o en protocolos activados, también se mide en confianza pública. Y si no hubo código rojo, como se afirma, el reto ahora es sostener esa narrativa con hechos visibles, porque en Veracruz, cuando la palabra alerta circula, la memoria colectiva se activa sola. Y en Jalapa no hubo código rojo según el gobierno estatal, pero la pregunta que queda es si el control institucional alcanza para frenar también la psicosis digital o si esa es la nueva batalla en materia de seguridad. Noticias locales. Morena pagará millones. En Veracruz, Morena empieza el año con un descuento directo a sus prerrogativas. El OPLE aprobó aplicar una sanción de poco más de 4 millones de pesos por irregularidades en gastos de precampaña. Y no es un escándalo aislado, es fiscalización electoral. Pero cada vez que pasa, vuelve la misma pregunta. ¿Qué tanto cuidan los partidos el dinero cuando están en campaña? La multa viene de una resolución del INE que pues establece y sobre todo se confirma después por la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral. Es decir, ya no hay vuelta, la sanción quedó firme y las faltas van desde omisiones en reportes de propaganda hasta gastos detectados en vía pública y en internet que no fueron informados correctamente. El problema pues no parece ser la intención política, el tema está en la contabilidad y en cómo se presentan los informes. Esta situación, pues obviamente también llegó a ser detectada por gastos no reportados en la entrega de cemento, de tinacos, de láminas, de tanques de gas y hasta medicamentos durante precampaña. Ahí la autoridad consideró que no estaban vinculados debidamente al proceso interno. Y aquí conviene decirlo claro, siempre es lo mismo todos los años en todos los partidos. Cambian los colores, cambian los nombres, pero las observaciones por propaganda mal reportada o entregas no comprobadas son parte del paisaje electoral normal. El descuento se aplicará en varios meses del siguiente ejercicio y no puede rebasar los topes legales que establecen límites para no asfixiar financieramente al partido sancionado. Morena recibe financiamiento mensual para actividades ordinarias, de ahí se harán las retenciones, no es dinero extra, es recurso público que simplemente se ajusta conforme a la resolución. Y hay otro dato interesante, porque el dinero descontado no se queda en el aire, se canaliza al Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Es decir, la multa termina financiando ciencia y tecnología en el Estado. Pues son ironías del sistema, ¿no? Errores administrativos en campaña que acaban fortaleciendo a otro sector.
El OPLE formalizó el cobro y el calendario ya está definido. Morena pagará más de 4 millones de pesos en sanciones. Nada extraordinario en el fondo, es parte del ciclo electoral, pero la pregunta es si algún día los partidos dejarán de tropezar en lo mismo o si esto seguirá siendo el ritual postcampaña en Veracruz. Noticias locales. Operativo nocturno en el puerto. La noche se movió en la avenida Cuauhtémoc, en el puerto de Veracruz, camionetas oficiales, calles cerradas y una manzana prácticamente cercada entre República de Cuba y el Callejón Santo Domingo. Vecinos de la colonia Cristóbal Colón salieron a ver qué pasaba y el operativo fue real, fue visible. Y cuando fuerzas federales y estatales rodean una propiedad, la alarma se enciende sola. Participaron elementos federales y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y el despliegue fue rápido, lo que se vivió en el puerto de Veracruz. Cerraron circulación, aseguraron el perímetro y realizaron un cateo en una vivienda de la zona norte. No hubo comunicado de inmediato, no hubo explicación en el momento y ahí es donde empieza la incertidumbre, porque la presencia es contundente, pero la información tarda. Durante varios minutos prácticamente toda la manzana estuvo bajo resguardo. El tráfico se detuvo sobre Cuauhtémoc y la tensión se sintió en la banqueta. Después, así como llegaron, se fueron. La circulación fue reabierta y las unidades abandonaron el sitio. Sin escándalo nacional, sin confirmación pública sobre decomisos o detenidos, y el problema, pues, no está en la acción en sí. Los cateos forman parte de investigaciones y operativos que muchas veces no pueden ventilarse al instante. El tema está en la percepción ciudadana, porque cuando una zona ve armas largas y patrullas cerrando calles, la narrativa se arma sola. Y si no hay versión oficial clara, el rumor ocupa ese espacio. Y en Veracruz, puerto, no es la primera vez que un cateo de estas dimensiones, unos movimientos policíacos o un operativo nocturno sacuda a colonias tradicionales. Lo que cambia es la velocidad con la que hoy circula la información o la desinformación, así que habrá que esperar si en las próximas horas se confirma algún aseguramiento o si el cateo quedó solo como parte de una investigación en curso. La avenida Cuauhtémoc volvió a la normalidad, el tráfico fluyó otra vez, pero la pregunta queda en el aire. ¿Qué motivó realmente el cateo y qué tan frecuente será ver este tipo de despliegues en zonas habitacionales del puerto? Noticias locales. Hijo masacra a sus padres en Veracruz. En Orizaba, en la colonia Barrio Nuevo, un hijo mató a puñaladas a sus propios padres dentro de su casa. 2 adultos mayores, una escena que todavía pesa en la memoria de los vecinos. Ahora Mario Antonio N. fue sentenciado a 60 años de prisión. Este caso no quedó en rumor ni en carpeta abierta, llegó a condena. Y eso, en medio de tanta violencia que a veces parece diluirse, marca una diferencia. Los hechos ocurrieron una tarde cuando vecinos reportaron lo que parecía una riña familiar. Nadie imaginaba el desenlace. Al llegar las autoridades encontraron a Beatriz de 70 años y a Eduardo de 73 con heridas de arma punzocortante. Ella fue localizada afuera de la vivienda, él al interior y el principal sospechoso huyó en ese momento. Pero era su hijo. La fiscalía logró acreditar responsabilidad por feminicidio en el caso de la madre y homicidio doloso calificado por el padre. El juez dictó 60 años de prisión, además de reparación del daño y suspensión de derechos civiles y políticos. No es una sentencia menor, es prácticamente una vida tras las rejas y manda un mensaje claro sobre la gravedad de la violencia intrafamiliar cuando cruza la línea del no retorno. Orizaba, obviamente conocido como pueblo mágico y referente turístico de la región de las altas montañas, pues también carga con historias oscuras. Ninguna ciudad está exenta cuando la violencia nace dentro del hogar y aquí no hubo ajuste de cuentas ni crimen organizado, fue un entorno familiar. Y eso sacude distinto,
porque rompe la idea de que el peligro siempre viene de afuera. La investigación siguió su curso hasta sentencia. El proceso penal avanzó y el juez cerró el círculo judicial. Pero más allá del expediente, queda una pregunta incómoda. ¿Qué señales se ignoraron antes de que ocurriera la tragedia? Porque cuando un conflicto escala a este nivel, rara vez es de un día para otro. 60 años de cárcel para Mario Antonio N. Justicia formal, castigo ejemplar, pero lo que no se repara es el vacío que dejó en esa casa de Barrio Nuevo. Y ese, en Orizaba, todavía se siente. Noticias locales. Desmayos masivos de estudiantes frente a Nale. En pleno acto por el Día de la Bandera en el Parque Juárez de Jalapa, 16 estudiantes de bachillerato se desmayaron casi al mismo tiempo mientras encabezaba el evento la gobernadora Rocío Nale. No fue uno, no fueron dos, fueron varios jóvenes con vómito, debilidad y malestar en cuestión de minutos. Y en un evento oficial, frente a Palacio de Gobierno, eso no pasa desapercibido. No hubo intoxicados. Estuvieron desde las 8 de la mañana, lamentablemente estuvieron ahí, unos desayunan, otros no, o cualquier cosa, y sufrieron un desmayo, no fue intoxicación. Protección Civil confirmó la atención de los adolescentes, se movilizaron ambulancias, algunos fueron valorados en el lugar, otros trasladados al Hospital Regional de Jalapa y a la Clínica 11 del IMSS. El problema no parece ser pues la intención del evento cívico, sino en lo que ocurrió alrededor de un evento en el que la propia gobernadora de Veracruz estuvo presente. Porque cuando hay concentración de jóvenes bajo el sol, con tiempos largos de espera, cualquier factor se potencializa. Desde el Centro Regulador de Urgencias Médicas se habló de un posible malestar gastroalimentario, algo que pudieron haber consumido antes o durante el evento. No hay confirmación oficial de intoxicación, solo hipótesis, y ahí es donde la narrativa se vuelve delicada, porque la Secretaría de Protección Civil detalló que la mayoría ya fue dado de alta y solo una persona permanece en observación. Es decir, no se reportan casos graves y eso baja la intensidad del episodio, pero no elimina la inquietud. Porque en actos masivos, la logística es clave. Hidratación, tiempos de exposición, alimentación previa, pequeños detalles que hacen diferencia. Y bueno, el acto cívico siguió su curso, las autoridades reportan estabilidad en los estudiantes, pero pues fue un momento algo atípico, considerando que más de 10 estudiantes se desmayaron al mismo tiempo y frente a un evento donde estuvo encabezado por la gobernadora Rocío Nale.